¿Te ha pasado que cada semana haces las mismas tareas una y otra vez? Copiar datos de un lugar a otro, poner recordatorio, enviar mensajes. Estoy segura de que ahí se te van horas sin darte cuenta. Hoy es súper fácil automatizar recordatorios y tareas utilizando Notion. Y en este video te voy a mostrar 3 automatizaciones que puedes armar ahorita aquí conmigo para que salgas de este video con un poco de tiempo de vuelta. Antes de empezar, es importante que sepas que todas estas automatizaciones requieren un plan pago de Notion. Si estás utilizando un plan gratuito, probablemente estés limitado. Así que te voy a dejar el link aquí abajo por si quieres adquirir un plan pago. Créeme que vale totalmente la pena. De cada una de las automatizaciones que veamos hoy, te voy a mostrar varios ejemplos de cómo la puedes aplicar, porque no quiero como mostrarte una única forma de hacer las cosas, sino que te vayas con una noción general de cómo funcionan las automatizaciones y las veas como un método para resolver diferentes problemas. Y así construyes sistemas más flexibles que se adaptan a tu vida y a tu trabajo, y no procesos rígidos que se rompen en el momento en el que cambias tu rutina. La primera automatización que vamos a ver es la de crear registros en fechas específicas. Esta automatización te funciona para crear tareas recurrentes o recordatorios recurrentes. También puedes utilizarla para llevar un control de tus suscripciones. Y la idea de esta automatización es reducir el olvido y eliminar el trabajo repetitivo. Aquí estamos en una base de tareas. Tienes que tomar en cuenta que el tipo de automatización que vamos a implementar aquí es de base de datos, ¿ok? Las bases de datos arriba a la derecha tienen un botón de automatizaciones que se ve como este rayito que está aquí. Voy a hacer clic acá y aquí ya tengo una automatización creada, pero vamos a crear una nueva por el ejemplo. Le voy a dar clic a nueva automatización. Las automatizaciones están compuestas por dos partes fundamentales: el trigger o el disparador, que es esa acción que yo voy a configurar para que active la automatización, y la serie de acciones consecutivas que van a pasar luego de que ese trigger se dispare. Vamos a hacer esta automatización que se va a llamar, por ejemplo, abono seguro médico. Que esto es una tarea real que tengo en mi base de datos de tareas. Yo todos los meses tengo que hacer un abono a mi seguro médico. Como es algo que pasa todos los meses, más o menos en la misma fecha, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Aquí en el trigger voy a seleccionar every, que significa cada cierto tiempo, ¿ok? Es un trigger de frecuencia de tiempo, puede ser día, semana, día de semana, puede ser cada 2 semanas, puede ser cada mes, cada 3 meses, cada año, ¿ok? En este caso, como esto es algo que yo hago mensualmente, yo lo voy a colocar mensual. Aquí voy a colocar que cada un mes, en el día 5 a las 8 de la mañana, se va a crear esta tarea, empezando a partir de mañana. Ahora me voy a ir a la acción. Lo que yo quiero es que a mi base de datos de tareas se cree una página, así que lo voy a añadir a Add Page y aquí voy a seleccionar mi base de datos de tareas. Aquí en tareas voy a seleccionar, voy a ponerle el nombre de abonar al seguro médico y aquí puedo colocar incluso el monto. Aquí yo puedo ir modificando las propiedades que quiero que se modifiquen con esta tarea. Yo voy a colocar acá prioridad, por ejemplo, prioridad alta en el momento en el que se crea esa tarea. Responsable me voy a seleccionar a mí. La fecha de vencimiento, tengo varias opciones. Yo puedo colocarla en el momento en el que se creó. Si yo pago los 5 y creo que la tarea se cree el día 5, entonces voy a darle aquí donde dice Date Triggered o Time Triggered, que la diferencia es que una me va a mostrar la hora específica en la que se creó la tarea y la otra simplemente me va a decir el día. O si yo quiero colocar algo personalizado, por ejemplo, si yo pago los días 7 y yo quiero que me recuerde unos días antes, entonces yo le voy a dar aquí a donde dice fórmula personalizada. No me voy a poner a escribir fórmula porque ya Notion tiene un asistente que se encarga de eso, y simplemente le voy a decir que quiero que se active 2 días después de, voy a ponerle date triggered. Entonces cuando le doy a enviar, él me va a crear la fórmula. Utiliza el date add, me dice la fecha en la que se creó más 2 días. Entonces aquí le voy a dar a guardar y cuando se cree ese registro me va a llegar, me va a salir como que la tarea vence en 2 días. Vamos a poner que esto pertenece al área personal. Vamos a activar la automatización y aquí se creó mi automatización de abono seguro médico. El otro ejemplo en el que pudieses utilizar esta automatización es en una base de datos de suscripciones. A mí me gusta siempre automatizar las suscripciones para yo poder revisar a final de mes
qué es lo que se está pagando y bueno, cancelar las suscripciones en caso de que sea necesario o mantenerlas, ¿ok? Es como llevar un control de lo que estoy pagando, ya que obviamente verlo en la cuenta de banco es bastante complicado con todas las demás transacciones. Lo que hacemos aquí, igual que hicimos en nuestra otra automatización, yo voy a seleccionar Every, aquí voy a seleccionar mensual si la suscripción se paga mensualmente, voy a colocar el primer día de el día que se pague la suscripción, puede ser cualquier día del mes, empezando a partir de mañana. Todo esto lo dejo así tal cual. Si quiero ponerle una hora a las suscripciones, normalmente no les pongo una hora específica porque se pagan ese día y ya, es para llevar un control, yo no tengo que hacer nada. Y le doy a añadir página a mi base de datos de suscripciones y le coloco acá la suscripción que esté pagando. Puede ser, por ejemplo, Netflix. Se paga Netflix, aquí le pongo una categoría, entretenimiento, frecuencia se paga mensual, monto, no recuerdo cuánto se paga en Netflix, pero voy a poner que son $12. Método de pago, aquí puedo colocar la tarjeta, si está activa, podemos dejar así. Y bueno, si quiero colocar notas, listo. Aquí voy a activar esto y ya se va a crear acá. Oh, se me olvidó ponerle nombre. Es importante que le pongan nombres a las automatizaciones porque Notion por default le pone el nombre de Luisa Automation. Entonces yo voy a colocar acá que esto es Netflix. Ok, y ahí se creó mi automatización. 18 de cada mes me va a llegar esa notificación. Si quieres llegar a un siguiente nivel, esta automatización, que es algo que hago con ciertas tareas, no todas porque no me gusta abusar de este recurso para no llenarme de notificaciones, hay algo que puedo hacer. Vamos a volver aquí a la base de datos de tareas, y es que hay ciertas tareas que ameritan que yo me envíe un correo o una notificación a Slack. Vamos a revisar aquí en nuestra tarea de seguro médico. Digamos que esto es algo súper importante que yo necesito que me llegue algún correo, algún registro de que tengo que hacer esto, ¿ok? Yo puedo, luego de que se crea la tarea, en el siguiente paso, añadir una notificación de correo. Selecciono mi cuenta, vamos a poner que es desde mi cuenta personal hacia mi correo de Notion normal. Y el asunto es recordatorio, abonar seguro médico. Ponemos hola Luisa, en la fecha, 2 puntos, y aquí yo puedo mencionar la fecha que se marca como vence, y aquí puedo añadir el link de la página que se crea. Entonces ahí creo un correo que me va a llegar cuando se active toda esta secuencia. La siguiente automatización es actualizar propiedades de una base de datos en base a modificaciones manuales. Ya vamos a ver cómo se ve esto. El objetivo de esta automatización es que no tengas que estar como actualizando manualmente o asignando manualmente tareas. Por ejemplo, yo tengo un flujo de trabajo con mi copywriter donde yo le asigno una tarea, ella la trabaja y cuando ella me la pone en revisión, la tarea se asigna a mí para yo revisarla. Y si le doy feedback, la tarea se asigna a ella para que ella pueda continuar trabajándola, y así vamos actualizando los estatus sin tener que hacer manualmente como que ella actualice el estatus, luego me asigna la tarea a mí, me deja un comentario. Es bastante más automatizado. Vale, estamos aquí de vuelta en la base de datos de tareas. Vamos a irnos a automatizaciones y voy a crear una nueva automatización, y el trigger que vamos a utilizar en esta automatización es diferente. Aquí abajo nosotros tenemos nuestras propiedades. Podemos crear triggers en base a ciertas propiedades. Cada propiedad tiene sus propias acciones. Por ejemplo, en la de tarea yo puedo seleccionar acá si la tarea es alguna palabra específica, si contiene alguna palabra específica, si no la contiene, si comienza con alguna letra o algún número, o si termina con alguna letra o algún número. Esto es más que todo porque, por ejemplo, si yo hago tareas de varios departamentos, departamento de tecnología, departamento de diseño, departamento de redacción, entonces si yo coloco en una tarea la palabra redacción, entonces se le va a asignar a la persona encargada, o si coloco diseño, se le va a asignar a la diseñadora. En el de estatus yo puedo seleccionar si el estatus es alguno de los que están acá, entonces va a pasar esto, que esa es la automatización que vamos a ver ahorita. Si nos vamos a notas, es igual que el campo de texto. Si tiene algún valor específico, yo puedo hacer que se active una automatización en base a eso. Prioridad funciona igual que los estatus. Responsable, tal cual como los estatus, pero funciona con los usuarios que yo tenga por acá. Área funciona como el estatus. Y la de vencimiento
que esto es como un error de Notion que no me permite como seleccionar una fecha específica. Simplemente si yo actualizo la fecha me va a activar la automatización, lo cual no me parece muy funcional, pero bueno, así es como funciona. Vamos a irnos a status. Voy a añadir 2 triggers. Si la tarea está en por hacer y el nombre de la tarea incluye administración, se le va a asignar, vamos a editar propiedad, y la propiedad de responsable se le va a asignar a Luis. Vamos a colocarlo por acá. Y vamos a activar esta automatización. Le voy a cambiar el nombre para mostrarles un ejemplo más completo. Esta va a ser la asignación de tarea de administración. Ok. Vamos a crear una siguiente automatización. Ahora sí, asignación de tarea en revisión. El trigger de esta automatización va a ser el estatus de revisión. Si la tarea está en revisión, entonces se va a asignar, editar propiedad, responsable a mí. Me va a llegar una notificación, Notion, una notificación normal a Luisa que va a decir: hola, hay una tarea, o vamos a poner la tarea específica. Vamos a poner la tarea, ponemos el nombre de la tarea, que es acá, está lista para revisión. Vamos a crear esa automatización. Ahora vamos a probarla. Voy a hacer el ejemplo y voy a colocar una tarea de revisión de suscripciones de administración y la vamos a poner en por hacer. Y aquí me va a salir como asignado automáticamente Luis. Y cuando Luis venga y haga esta tarea, él puede venir para acá, colocarla en revisión, y en lo que él actualice ese estatus, sin tener que hacer mucho, la tarea se me va a asignar automáticamente a mí. Y si me voy aquí a mis notificaciones, la tarea de revisión de suscripciones está lista para revisión. Igual que con la automatización anterior, si quieres llevar esta automatización a un siguiente nivel y lo amerita, tú puedes también añadir, así como yo añadí una notificación de Notion, puedes añadir un correo o una notificación a un canal de Slack. Ahora vámonos a la siguiente automatización, que es pasar información de una base de datos a otra sin tener que duplicar el esfuerzo. Para esta automatización nos vamos a ir a un entorno que ya yo tengo aquí en Notion, donde tengo mi sitio web. Yo en mi sitio web de Notion tengo diferentes formularios. Tengo un formulario de contacto general para el sitio web, tengo otro donde la gente me puede solicitar ciertas plantillas, pero a mí me interesa que todas esas personas lleguen a un mismo lugar. ¿Cómo puedo hacer esto? Vamos a irnos, por ejemplo, a la base de datos de contacto de la web, que está por acá, y yo aquí tengo una automatización donde cada vez que se añade una página, o sea, cada vez que alguien responde el formulario, primero le llega un correo a esa persona, luego me manda un correo a mí de que hay una nueva persona en mi base de contactos, y luego añade una página a mi base de datos de contactos principal. Me manda el contacto de esa persona que está en la base de datos del formulario a mi base de datos de contactos general, donde puedo ver todos mis contactos. Y aquí lo que hago es replicar la información. El nombre de la base de datos de contacto lo va a reemplazar por el nombre de la página que se creó en el formulario. Igual con el correo, igual con el teléfono, y en fuente le coloco la fuente de formulario de contacto de la web. Lo mismo pasa con mi formulario para la solicitud de la plantilla de finanzas. Aquí igualmente tengo que se añade una página, me llega un correo, me llega una notificación a mí y se añade a la base de datos de contactos. Igual lo mantengo como web contact form porque son personas que vienen de un formulario automático. Esta es otra de las automatizaciones. Creo que es bastante simple. El trigger es cuando se añade una página en la base de datos que quieres después duplicar. Vas a poner acá, añadir otra página a la otra base de datos donde quieres que vaya la información. En este caso es la base de datos de contactos. Y vas aquí replicando el nombre de la base de datos de contacto, va a ser el mismo nombre de la base de datos que se creó. Igual con el correo, igual con el teléfono, igual con la fuente. Es bastante simple. Otra forma en la que se me ocurre que pudieses utilizar esta automatización es si tienes como diferentes espacios de trabajo en Notion que son privados, que no quieres que un equipo vea la información del otro, pero tú quieres tener un dashboard o una base de datos centralizada de diferentes acciones. Puedes utilizar esta base de datos para que varias personas accedan a esta base de datos, otras accedan a esta y toda la información se te centralice a ti en una base de datos personal. Pero bueno, hay miles de maneras
que puedes aplicar esto a tu flujo de trabajo. Al final, automatizar no se trata de meter muchas herramientas o muchos procesos, sino más bien de simplificarlos y eliminar fricción para que tu sistema trabaje contigo y no en contra de ti. Puedes empezar hoy con alguna de estas 3 automatizaciones que te mostré e ir añadiendo las que vayan siendo necesarias para que vayas recuperando tu tiempo. Y mis recomendaciones serían que antes de hacer la automatización te sientes y puedas como dibujar un poco qué es lo que quieres que haga y cuál es el objetivo. A veces cuando aprendemos esto nos volvemos locos y queremos como automatizar todo y nos damos cuenta de que no es funcional. Ve haciéndolo paso a paso y mensualmente te recomiendo que revises las automatizaciones que tienes activas para saber si realmente te están sirviendo o si las tienes ahí rodando y ni siquiera las revisas, o sea, no te aportan nada. Como te digo, simplificar y que cada cosa que hagas tenga un sentido y te aporte algo a tu rutina, a tu vida y a tu trabajo. Si tienes alguna duda sobre cualquiera de estas automatizaciones, me puedes dejar un comentario aquí abajo y bueno, voy a estar conversando con ustedes, o si se te ocurre alguna automatización que quieras que veamos más a fondo, lo podemos revisar. Te agradecería mucho si comentas aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video.